estética es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar la esencia y la percepción de la belleza y el arte. Su origen etimológico viene del griego aisthetike, que significa sensación, percepción, y de aistesis, que quiere decir sensación, sensibilidad. Este término fue introducido por el filósofo alemán Alexander Gottlieb Baumgarten en su obra titulada Reflexiones filosóficas acerca de la poesía, publicada en 1735, y más tarde en su Aesthetica, obra del mismo autor, publicada en 1750. Algunos autores han definido la estética de manera más general, como el estudio de las experiencias estéticas y los juicios estéticos en general, y no solo los relativos a la belleza. Por ejemplo, cuando juzgamos que algo es bello, que algo es feo, sublime o elegante, estamos haciendo, por ende, juicios estéticos que a su vez expresan experiencias estéticas. El objetivo de la estética es que ésta busca el porqué de algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿por qué algún objeto, pintura o escultura no resulta atractivo para los espectadores? Por lo tanto, el arte lleva relación a la estética ya que busca generar sensaciones a través de una expresión. En otra acepción, la estética es el estudio de la percepción en general, sea sensorial o entendida de manera más amplia. También, la estética estudia las diferentes formas del arte y su evolución histórica. La historia de la estética comienza con el mismo Baumgarten en el siglo XVIII, sobre todo con la sistematización de la disciplina realizada por Immanuel Kant. Cabe señalar que los antiguos griegos tenían un vocablo equiparable al actual concepto de estética, que era filokalía, que significaba amor a la belleza, por lo que se pudiera decir que en Grecia nació la estética como concepto, pero como rama de la filosofía surgiría aquel concepto a través de Baumgarten. La percepción sensorial, una vez que es analizada por la inteligencia humana, produce ideas que son abstracciones de la mente y que pueden ser objetivas o subjetivas. En resumidas cuentas, uno de los objetivos de la estética es analizar los razonamientos producidos por dichas relaciones de juicios. Ahora bien, los seres humanos han mantenido y mantienen diversas relaciones con el mundo. Y si eso es así, entonces diversas son también en ellas su actitud hacia la realidad, las necesidades que trata de satisfacer y el modo de satisfacerlos. Entre esas relaciones se destacan: 1. La relación teórico-cognoscitiva, con lo que se acercan a la realidad para comprenderla. 2. La relación práctico-productiva, con la cual intervienen materialmente con la naturaleza y la transforman produciendo, con su trabajo, objetos que satisfacen determinadas necesidades vitales: alimentarse, vestirse, defenderse, comunicarse, transportarse, etc. Y 3. La relación práctico-utilitaria, que es en donde se utilizan o consumen esos objetos. Las diversas relaciones del ser humano con el mundo no se desenvuelven paralelamente a lo largo de la historia. Su vinculación mutua, así como el lugar que ocupa o el nivel que alcanza dentro del todo social, varían de acuerdo con determinadas condiciones históricas y sociales. Estas condiciones explican, asimismo, el papel principal o subordinado que desempeña cierta relación económica, política, religiosa, etc., en una época o sociedad. Unas relaciones son más importantes que otras en determinada fase histórico-social. Una cosa que es importante e interesante es que desde 1750, en su primera edición, y 1758, Gottlieb Baumgarten usara la palabra estética como ciencia de lo bello, misma a la que se le agrega un estudio de la ciencia del arte, de las relaciones de esta con la belleza y los demás valores. Sin embargo, algunos autores han sugerido o han pretendido sustituir esta palabra por otra denominación, que es calología, que en su etimología significa ciencia de lo bello. Aquí se puede ver que hay una relación estrecha entre la belleza y la estética. Ya se sabe por qué. Por último, al ser la estética una reflexión filosófica sobre el arte, uno de sus problemas es el valor que se contiene en el arte. Y aunque un variado número de ciencias puedan ocuparse de la obra de arte en sí,
La estética analiza filosóficamente los valores que en ella están contenidos. En la antigua Grecia, específicamente durante la era de Pericles, el arte llegó a gozar de una aceptación sin límites, generando un estilo de interpretar la realidad de manera naturalista. Los artistas griegos se inspiraban en la naturaleza obedeciendo unas proporciones y unas reglas que permitiesen la captación de esta realidad por parte del espectador. Lo que se quería perseguir era un concepto de belleza basado en la realidad natural, pero idealizado con la incorporación de una visión subjetiva que reflejaba la armonía de cuerpo y alma, equiparando a la belleza con la bondad. Uno de los primeros filósofos en ocuparse de los temas relacionados con la estética, especialmente el arte y la poesía, fue Demócrito, quien, bajo una actitud empírica, estudió el arte de forma más descriptiva que conceptual, considerándolo un reflejo de la obra natural del hombre, basado en la naturaleza y con un objetivo tendiente al placer. Sócrates opinó que el arte es la idealización de la naturaleza, y que cuando representa al ser humano no lo hace solo en cuerpo sino también en el alma, estableciendo con esto el concepto de belleza espiritual, contrario al de belleza física que había defendido hasta entonces la filosofía griega. Platón fue el primero que trató sobre los conceptos estéticos como centro de muchas de sus reflexiones, especialmente en temas relacionados al arte y la belleza. En el Protágoras habló del arte como, y citamos, la capacidad de hacer cosas por medio de la inteligencia a través de un aprendizaje. Por lo que para Platón el arte tiene un sentido general porque es la capacidad creadora del ser humano. Él entendía el arte como destreza o habilidad, tanto en el terreno material como en el intelectual. No obstante, Aristóteles pensaba que la belleza consistía en magnitud y orden, cuestiones que son puramente físicas y se encuentra en las proporciones perfectas, en la justa medida, en la simetría. Eso es en cuanto a la antigua Grecia. En cuanto a Roma, nos encontramos con que la estética romana heredó muchas cosas de la estética griega, si bien no fue muy desarrollada por los autores romanos, por lo menos hasta la llegada del cristianismo. Pasando a la Edad Media, la estética de aquellos tiempos era principalmente teológica, es decir, la belleza está al servicio de la revelación, sirve para expresar las verdades de la religión católica. En este caso, las figuras artísticas pierden corporeidad, se pierde interés por la realidad, las proporciones y la perspectiva. En cambio, en este periodo histórico se acentúa la expresión, sobre todo en la mirada, y los personajes se simbolizan más que se representan. El arte para esta época tenía una función social, práctica, un poco más didáctica. San Agustín de Hipona manifestó que la belleza física es símbolo de la belleza divina y exaltó la belleza moral sobre la sensible. Frente a la estética subjetiva de Plotino, San Agustín propuso una belleza racional, una belleza material. San Basilio asumió el concepto dualista griego de la belleza. Por una parte, esta es la proporción del conjunto. Por otra parte, siguiendo a Plotino, es la propiedad de las cosas simples, presente en cualidades como la luz y el brillo. Además, San Basilio afirmó que habían dos clases de belleza, una humana y otra divina, siendo la primera superficial y subjetiva y la segunda primordial y objetiva. La cultura renacentista supuso el retorno al racionalismo, al estudio de la naturaleza, la investigación empírica, con especial influencia de la filosofía clásica grecorromana. La teología pasó a un segundo plano y el objeto de estudio del filósofo volvió a ser el hombre, lo que es el humanismo. El latín dejó de ser la lengua universal para dar paso a las lenguas vernáculas. La estética renacentista se basó tanto en la antigüedad clásica como en la estética medieval, por lo que a veces resultaba algo contradictorio. La belleza oscilaba entre una concepción realista de imitación de la naturaleza y una visión ideal de perfección sobrenatural, siendo el mundo visible el camino para ascender a una dimensión suprasensible. La época del Renacimiento puso un énfasis en la imitación de la naturaleza, lo que consiguió a través de la perspectiva o de estudios de proporciones, como los realizados por Luca Pacioli sobre la sección áurea. En De Divina Proportione, publicado en 1509,
habló del número áureo, representado por la letra griega phi, el cual posee diversas propiedades como relación o proporción que se encuentran tanto en algunas figuras geométricas como en la naturaleza, en elementos tales como caracolas, nervaduras de las hojas de algunos árboles, el grosor de las ramas, etc. Asimismo, atribuyó un carácter estético especial a los objetos que siguen la razón áurea, así como les otorgó una importancia mística. En otro campo de investigación, Leonardo da Vinci se preocupó esencialmente de la simple percepción, la observación de la naturaleza. Buscaba la vida en la pintura, la cual encontró en el color, en la luz del cromatismo. En Tratado de la Pintura, publicado en 1651, Leonardo expuso su teoría del arte, el cual necesita la aportación de la imaginación, de la fantasía. La pintura es la suma de la luz y la oscuridad, lo que da movimiento, vida. De acuerdo con Leonardo, la tiniebla es el cuerpo y la luz el espíritu, siendo la mezcla de ambos la vida. En el siglo XVIII nos encontramos con tres exponentes, aunque no sean importantes que otros, jugaron un rol crítico en el desenvolvimiento y evolución del concepto de la estética. El primero es Johann Christoph Friedrich Schiller, quien dijo que la belleza es el objetivo de toda actividad humana, en la que se reúnen una facultad teórica y otra práctica. En la estética se reúnen estas dos facultades, dando una tercera, la de juego, que es una alternancia teórica-práctica en una armonía, belleza de carácter. En Cartas para la Educación Estética del Hombre, publicado en 1795, Schiller distinguió en el ser humano tres facultades, que denominó como impulsos. Un impulso material, Stofftrieb, otro formal, Formtrieb, y el de juego, Spieltrieb. Para Schiller, el impulso de juego es el hombre estético, el hombre equilibrado, que da a su impulso formal una especie de vitalidad. Es el que piensa, conoce, pero también sabe vivir, disfrutar de los sentidos. La actitud estética contribuye al bienestar del hombre en la sociedad. La belleza eleva del mundo sensible y conduce a un estado de gracia. Schiller también habló de lo sublime, en el que distinguió tres fases. Sublime contemplativo, que es cuando el sujeto se enfrenta al objeto que es superior a su capacidad. Sublime patético, donde peligra la integridad física. Y superación de lo sublime, en el que el hombre vence moralmente porque es superior intelectualmente. El segundo es Johann Gottlieb Fichte, que fue quien puso las bases del pensamiento individualista romántico, de donde surgiría la figura del genio como espíritu exaltado. En Teoría de la Ciencia, publicado en 1794, intentó establecer una doctrina sobre el saber humano, las formas teóricas de la razón. Para Fichte, el conocimiento viene del yo, que es un yo absoluto, metafísico, un principio creador subjetivo, la autoactividad del espíritu. Así, Fichte negó la realidad exterior, ya que lo único real es el yo, lo de fuera es incognoscible. Fichte introdujo la estética kantiana en el seno del romanticismo, aunque solo trató temas estéticos de forma indirecta en algunas de sus obras, como Sobre el espíritu y la letra de la filosofía, publicado en 1795, y El destino del sabio, publicado en 1811. Según Fichte, tanto en el terreno de la filosofía como en el arte, es el espíritu el que, a través de la imaginación, produce obras singulares, cuyo origen no es práctico ni teórico, sino estético. Asimismo, otorga al arte una función profética, antaño reservada a videntes religiosos y líderes espirituales, y ahora desempeñada por poetas y artistas, en los que se revela el espíritu de forma original y espontánea, y cuya obra está destinada a la educación de la humanidad. El tercero y último exponente es Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, quien, recogiendo el concepto del yo de Fichte, defendió el individualismo, el ser absoluto, investigando la relación entre el yo y no yo, que es objeto y sujeto. Identificó la libertad con el yo absoluto. La acción del yo es una lucha contra el infinito, donde el hombre siempre será derrotado. En la obra llamada Sistema del Idealismo Trascendental, en 1800, expresó una filosofía de la naturaleza,
que es un espíritu en evolución que identifica con el yo. Cuando el hombre está en contradicción con el mundo exterior es cuando comienza la filosofía, que es un intermediario entre el hombre y la naturaleza. Esta escisión se supera con la poesía. Schelling aceptó una intuición intelectual sobre la reflexión, pero sobre esta hay una intuición estética, propia del genio. Este momento es el de la unificación entre el consciente y el inconsciente, lo objetivo y lo subjetivo, que solo se produce en el arte. Por tanto, la filosofía debe volver a la poesía. Para Schelling, el espíritu tiene tres fases: conocimiento, lo que es el intelecto; acción, la voluntad; y arte, genio. De esta forma, se dice que Schelling fue el primer filósofo desde Plotino en hacer del arte y la belleza la culminación de todo un sistema filosófico. En Filosofía del Arte, que fueron las lecciones dadas entre 1802 y 1803, pero publicadas finalmente en 1859, expuso que el arte es el medio a través del cual se expresan las infinitas ideas que provienen de las distintas potencias presentes en la identidad absoluta que es el yo, y que se materializan de forma finita, siendo el principal vehículo de revelación de lo absoluto. Así, para Schelling, el arte es una representación finita de lo infinito. Esta teoría se halla igualmente en su obra sobre la relación entre las artes plásticas y la naturaleza, publicado en 1807. Durante el siglo XX surgió una nueva tendencia empirista, el empirismo lógico, que abordaba la filosofía. Por una parte, desde una perspectiva positivista basada en la ciencia empírica, que en el caso de la estética aborda principalmente la psicología, y por otra, desde el terreno de la metodología, sintetizada en el análisis filosófico. La primera vertiente produjo una estética científica, aplicando a la estética la investigación psicológica, y la segunda, una estética analítica que se centró en el problema del lenguaje, especialmente relacionado con la crítica del arte, intentando establecer una normativa en cuanto al método de la expresión artística. La estética contemporánea ha presentado una gran diversidad de tendencias, en paralelo con la atomización de estilos producida en el arte del siglo XX. Tanto la estética como el arte actuales reflejan ideas culturales y filosóficas que se fueron gestando en el cambio de siglo, es decir, entre el siglo XIX y el siglo XX. En muchos casos contradictorios, la superación de las ideas racionalistas de la Ilustración y el paso a conceptos más subjetivos e individuales, partiendo del movimiento romántico y cristalizando en la obra de autores como Søren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche, suponen una ruptura con la tradición y un rechazo de la belleza clásica. El concepto de realidad fue cuestionado por las nuevas teorías científicas, como la subjetividad del tiempo de Bergson, la relatividad de Albert Einstein, la mecánica cuántica, la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud, etc. Por otro lado, las nuevas tecnologías hicieron que el arte cambiara de función, ya que la fotografía y el cine se encargaron ya de plasmar la realidad. Por ende, todos esos factores produjeron la génesis del llamado arte abstracto, donde el artista ya no intenta reflejar la realidad sino su mundo interior, expresar sus sentimientos. También hay que valorar la progresiva disminución del analfabetismo, puesto que antiguamente, al no saber leer la gente, el arte gráfico era el mejor medio para la transmisión del conocimiento, sobre todo religioso, función que ya no era necesaria en el siglo XX. Para aquel entonces, los movimientos de vanguardia pretendían integrar el arte en la sociedad, buscando una mayor interrelación artista-espectador, ya que es este último el que interpreta la obra, pudiendo descubrir significados que ni siquiera el propio artista conocía, algo que Umberto Eco denominó como obra abierta, es decir, una obra que expresa con mayor libertad la concepción del artista, pero que a la vez establece un diálogo con el espectador, al tener un número ilimitado de interpretaciones. A veces, el arte está más en la visión que le otorga el espectador que no en su propio proceso productivo, como en los Ready Made de Marcel Duchamp.
El arte contemporáneo está íntimamente ligado a la sociedad, a la evolución de los conceptos sociales como el mecanicismo y la desvalorización del tiempo y la belleza. Es un arte que destaca por su instantaneidad, necesita poco tiempo de percepción. El kitsch, la nueva categoría estética surgida en el siglo XX, es la esencia de la fealdad, una copia de un objeto clásico sometida a retoques y exigencias de la mediocridad. Es consumista, efímero, mecánico. Otra nueva categoría es lo camp, es decir, aquella sensibilidad estética que estaba basada en el mal gusto, en comportamientos exagerados, afectados, teatrales o afeminados, que transforma elementos culturales originalmente serios en objetos frívolos, insustanciales, donde se valora el artificio, la mediocridad y la ostentación. El arte actual tiene oscilaciones continuas del gusto, cambia simultáneamente, así como el arte clásico se sustentaba sobre una metafísica de ideas inmutables. El actual, de raíz kantiana, encuentra gusto en la conciencia social de placer, lo que se llama cultura de masas. En una sociedad más materialista, más consumista, el arte se dirige a los sentidos, no al intelecto. Así cobra especial relevancia el concepto de moda, una combinación entre la rapidez de las comunicaciones y el aspecto consumista de la civilización actual. La velocidad de consumo desgasta la obra de arte, haciendo oscilar el gusto, que pierde universalidad, predominando los gustos personales. Las últimas tendencias artísticas han perdido incluso el interés por el objeto artístico. El arte tradicional era un arte de objeto, el actual de concepto. Hay una revalorización del arte activo, de la acción, de la manifestación espontánea, efímera, del arte no comercial. En este punto en concreto, hablaremos de la estética del siglo XX a través de dos perspectivas. Pueden haber otras, pero en sí estas son las dos principales: la del formalismo y la iconología. El formalismo defiende el estudio del arte a partir del estilo, aplicando una metodología evolucionista que otorga al arte una autonomía alejada de cualquier consideración filosófica, rechazando la estética romántica y el idealismo hegeliano y acercándose al neocantismo. Su principal teórico fue Heinrich Wölfflin, considerado el padre de la moderna historia del arte. Aplicó al arte criterios científicos como el estudio psicológico o el método comparativo. Definió los estilos por las diferencias estructurales inherentes a los mismos, como argumentó en su obra Conceptos fundamentales de la historia del arte, publicado en 1915. Wölfflin no otorgó importancia a las biografías de los artistas, defendiendo en cambio la idea de nacionalidad, de escuelas artísticas y estilos nacionales. Las teorías de Wölfflin fueron continuadas por la llamada Escuela de Viena, con autores como Max Boffach, Hans Sedlmar y Otto Pach. Para Riegel, la historia del arte es una historia del espíritu del arte, una sucesión de estilos y una superposición de estos sobre la conciencia cultural del momento. La historia del arte, por tanto, es entendida por la variación de estilos en función de estructuras simbólicas, de su uso dentro de la colectividad o de su función estética ligada a la cuestión del conocimiento. La iconología centra sus estudios en la simbología del arte, en el significado de la obra artística. A través del estudio de imágenes, emblemas, alegorías y demás elementos de significación visual, pretenden esclarecer el mensaje que el artista pretendió transmitir en su obra, estudiando la imagen desde postulados mitológicos, religiosos o históricos, o de cualquier índole semántica presente en cualquier estilo artístico. Así como la iconografía tiene por fin la simple descripción de imágenes, la iconología las estudia en todos sus aspectos, las compara y las clasifica, llegando incluso a formular leyes o reglas para conocer su antigüedad y diversos significados e interpretaciones. Los principales teóricos de este movimiento fueron Erwin Panofsky, Avi Warburg, Ernst Gombrich y Fritz Saxel. Panofsky estudió con igual esmero el arte antiguo, medieval y renacentista, intentando encontrar un sello distintivo común en sus expresiones iconográficas, para fomentar su teoría de la cultura occidental como un complejo entramado de símbolos interrelacionados. En oposición al formalismo,
La iconología defendió la relación del arte con el estrato cultural y el sentimiento espiritual de cada época, postulando un sistema metodológico que considera que la historia del arte es una ciencia interdisciplinaria. Para Panofsky, una obra de arte es un objeto elaborado por el ser humano cuyo fin es la experiencia estética. Por su parte, Ernst Gombrich postuló que el impulso artístico es inherente al ser humano, sin necesidad de ninguna justificación, sea histórica, filosófica o psicológica, relacionando este impulso con el placer que el arte suscita en nuestra mente. Para Gombrich, el arte no tiene esencia ni definición, pero no importa, porque lo único definible es la sensación que provoca en nosotros. Solo se puede estudiar a través de los mecanismos mentales que lo producen, del análisis de la más profunda naturaleza humana, no determinada ni por las leyes naturales ni por aspectos culturales o sociales, sino por la interrelación de todos ellos.